Vamos a comenzar. La porción Tetzabé. Tetzabé habla acerca de, empezamos con acerca del aceite. ¿Por qué Hashem manda primero el aceite? Después de construir todo el Mishkan, arrancamos con el aceite. En esta porción arrancamos con el aceite. Es la octava porción del libro de Shemot. Sí, es la porción número 20 de toda la Torah. Vamos a iniciar. Baruchet Adonai Ameborach. Baruchat Adonai Eloheinu melech haolam. Asher Bahar Manu Mikol Amemin. Benatan Lanu et Torato Baruchat Adonai Noten HaTorah. Amén. Muy bien, vamos a ver la porción. Después de esa nos dice Shemot 27:20. Yo sé que lo tienen en sus teléfonos. Shemot 27:20 al 21. Dice, mandarás a los hijos de Israel a que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el, perdón, en el tal tabernáculo de reuniones, que está una cosa aquí. 20 al 21. ¿Sí está bien? Dice en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Hashem desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Primero vamos a ver qué es el aceite. Aceite es la palabra shemen. Shemen tiene que ver con aceite. Pero hay otra palabra que se escribe exactamente igual, es shamen. Y eso es gordo. Tiene que ver con grasa. ¿Sí? Ashamana es como engordar, tiene la misma raíz de shemen. Pero hay otra palabra que, sin ofendernos, ¿verdad? Tiene que ver con la misma raíz de shemen. La raíz de shemen es shin, men, nun. Es shemini. Shemini es un nuevo comienzo. Shemini es el octavo. Shemini realmente, literalmente quiere decir el octavo. Pero cuando hablamos de un Shemini, es un nuevo comienzo, es algo que tiene que ver con una barrera, una barda, una protección que pone Hashem. Entonces, ¿qué tiene que ver el aceite con un nuevo comienzo? ¿Qué tiene que ver el aceite con comenzar de nuevo? ¿Alguna vez vieron yo creo que todos lo hemos leído, la parábola de las vírgenes? ¿Qué les faltaba a las vírgenes? Aceite. Interesante, aceite. ¿Y luego qué fue lo que no pasó? ¿A dónde no llegaron esas vírgenes? A las bodas. ¿Qué les pasó? Se cerró la puerta. El aceite les faltaba y no llegaron a comenzar de nuevo con Hashem. A las bodas del Cordero, a las bodas de su rey. No llegaron a comenzar. ¿Por qué? Les faltaba aceite. ¿Sí? Entonces, es importante el aceite. ¿Qué tan importante es el aceite? ¿Cuánto aceite tenemos nosotros? ¿Qué representa el aceite? Nosotros, dices, de las vírgenes les faltaba aceite y ellas pedían a las demás, danos aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Y ahorita vamos a ver qué conexión hay de apagarse, extinguirse con el aceite. Entonces, Hashem pide olivas machacadas, olivas prensadas. Algunos han pensado que Israel es como un olivo, o realmente Israel es un olivo. Y hace muchas referencias de Israel como un olivo, como una vid, como un lirio, como árboles. ¿Por qué Hashem hace esas referencias? ¿Y por qué estas olivas tienen que ser prensadas? De ahí sale lo mejor de nosotros y de ahí sale lo peor de nosotros. Bajo presión, tú encuentras a una persona, lo mejor y lo peor, puedes ver. Métele presión a cualquier persona y vas a saber realmente quién es. ¿Cómo reacciona? Ese es el aceite que va a salir. Las olivas, ese es el aceite que suelta. ¿Sí? Entonces, lo que hay en el corazón de esas personas. Estaba leyendo
como un midrash, que estaban hablando dos judíos y decía que una persona iba con una taza de café, ¿sí? Y entonces iba caminando y de repente otra persona pasa, se topan y se derrama el café. ¿Por qué se derramó el café? ¿Cuál fue la causa que se derramara el café? Se toparon, pero se derramó café porque la taza traía café. Si ha traído té, se derrama té. Entonces es eso que se derrama cuando alguien se topa con nosotros. ¿Qué derramamos? Lo que traiga dentro de nosotros es lo que se va a derramar. No es culpa de quién, sino que se va a derramar. Cuando nos pongan presión, cuando topemos con algo, ¿qué se va a derramar de nosotros? Eso es importante. ¿Sí? Entonces la extracción del aceite es bajo presión. Bajo presión. Y ahorita vamos a ver la diferencia. Los olivos, si entendemos un poquito la agricultura, un poquito cómo se comportan esos árboles, entendemos más la conexión que hace Hashem. Porque eso nos desconectaron con la naturaleza. Lo que hizo la ciudad es desconectarte con la naturaleza. No sabes cómo se mueve. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde las naranjas se dan en H-E-B y en Walmart. Donde todas tienen que ser bonitas. Todas bien parejitas, mismo color. Y cuando vas a la naturaleza dices, no son así. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el proceso que estamos brincando? Nos venden algo que no existe realmente. Y esa desconexión ha hecho que mucha de la escritura no la podamos ligar con la profundidad que Hashem lo manda. No me hagan caso a las cosas que está volando. Entonces, dice, el siguiente capítulo es Shemot 27:20, dice, mandarás a los hijos de Israel a que traigan aceite puro de olivas machacadas, para que arda continuamente. ¿Para qué usaban el aceite en el Mishkan? Tenía muchas funciones. Una era la lámpara, sí. Para encender la menorá, definitivamente. Para ungir era otra. ¿Qué más usabas del aceite? Alumbrar, lo que decía aquí, la lámpara, tenías que alumbrarla, tenías que prenderla, encenderla en la noche para que, al atardecer, para que estuviera toda la noche. Vamos a ir a Oseas, ese sí lo tiene usted, no viene aquí, así es que Oseas 14, 5 al 7. Oseas. Oseas 14, 5 y 7. Me dice men cuando lo tenga. Ujú. Del 5 al 7. Dice Hashem, dice, yo seré a Israel como un rocío, él florecerá como un lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Extenderá antes sus ramos y será su gloria como la de una oliva, un olivo, y olerá como en Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán la vid, su olor como el vino del Líbano. Hace tres referencias a Shem de Israel: lirio, una oliva y la vid. ¿Sí? Entonces tenemos que entender esa pequeña conexión. Aquí estamos hablando del aceite. ¿El aceite se saca de la vid? No, de la oliva, del olivo. Entonces, vamos a ver, haz algo acerca del olivo. Hay una, no sé qué diapositiva sea, pero viene arriba en la parte de arriba, dice árbol de olivo. Es un árbol muy longevo. Es un árbol de los más longevos que puede durar. Dice, hay registros de árboles que tienen 6.000 años. 6.000 años, esos duraron o pasaron del diluvio. ¿Hay algún evento donde podamos asegurar que realmente un árbol de olivo brincó el diluvio o no?
Cuando la paloma trajo una rama de olivo. Entonces quiere decir que a pesar de que puede durar bajo muy poca agua, pudo sobrevivir una inundación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pudo sobrevivir una inundación? ¿De dónde se sostiene un árbol realmente? Las raíces. ¿Sí? Normalmente, si es una inundación y los árboles tienen raíces superficiales, se pudren. Se pudren o se caen. Pero si la raíz es muy profunda del árbol, no lo vas a mover fácil. Aún y con una inundación, el árbol va a mantenerse. ¿Sí? Entonces, ¿es importante la raíz para un árbol? Sí. Cuando tú trasplantas un árbol, tú puedes matar al árbol si le dañas la raíz. Si enfrías la raíz, si trasplantas una plantita y la raíz la trasplantas en invierno, la quemas, la matas. Entonces, todo el trasplante de un árbol está importante, o lo más importante que tienes que tener cuidado es su raíz. Cuida su raíz, lo puedes mover. Entonces, ¿cómo Hashem quiere movernos? ¿Cómo hace ese llamado Hashem de nosotros? ¿Será importante la raíz de dónde venimos? ¿Será importante qué son nuestras raíces? Y no estoy hablando de la religión de raíces hebreas, sino raíces de dónde viene nuestra raíz, de dónde venimos. ¿Por qué tenemos ese llamado? ¿Por qué queremos encontrar la Torah? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué no antes? Crecen en terrenos con muy bajo nutriente. Son de raíces profundas. Poca agua los puede mantener. Un olivo, con poquita agua. No necesitas echarles agua. Él busca su agua. Él busca su agua. La raíz profunda normalmente se va a ir a buscar agua en zonas muy, muy buenas. Tiene una floración interesante. Tú ves la flor, tiene 4 pétalos. ¿Por qué 4? Del olivo. Tiene 4 pétalos. Tiene 2 tipos de flor. Una flor que es perfecta, o le llama hermafrodita. Hermafrodita quiere decir que tiene los dos, masculino y femenino, se puede reproducir. Esa es la flor que puede dar fruto. Y la otra flor es una flor, ah, le llaman masculina nada más. Esa flor no da fruto. ¿Polen? ¿Cómo se llama? No. Bueno, los que volvieron a la clase de... ¿Cómo se llama? ¿Estambre? No, estambre es el que está volando aquí arriba. Estilo filamento. Bueno, tienen los dos y esa es la flor que puede llegar a dar fruto. Normalmente la da en mayo, ¿sí? Entonces, si nos vamos comparando con un olivo, con un árbol de olivo, que el hombre se va comparando con un árbol de olivo, ¿qué hay en mayo para el pueblo de Israel? Para que pueda dar fruto octubre, septiembre. Shavuot. Entonces quiere decir que tienen que ver algo de la Torah para que puedas dar fruto en Sukkot. Entonces, si tú entiendes la Torah, si tú entiendes el plan de Hashem, en la Torah te va a decir cómo dar fruto. Ese árbol así se maneja, así crece. Entonces el fruto, dice en algunas regiones, se le considera invasivo al olivo. Como que como si fuera aquí los mezquites, ¿no? Que dices, como plaga el mezquite, se da por todos lados. Y nosotros lo vemos como plaga. Pero vete para el norte y cuánto te dan por la leña de mezquite. Uno lo ve porque aquí se da todos los días, porque se da bastante. Eso lo consideras plaga. Ahora, a la nación de Israel se le consideraba plaga alguna vez. ¿Por qué? Crecía en Egipto. Y si ves toda la historia del pueblo de Israel, siempre se le consideró una plaga. En Francia, en España, Portugal.
se considera una plaga. Alemania. ¿Por qué? Porque se reproduce mucho. Cumplía el mandamiento, el mitzvot, el primer mitzvot de reproducirse. ¿Sí? Y vemos olivo silvestre y olivo natural. ¿Cuál es la diferencia? Alguna vez lo vimos, olivo silvestre y olivo natural. El olivo natural es el natural y el silvestre pues es el silvestre. ¿Sí? No batallé. El natural o el olivo natural pues, es el que se da en la región donde fue, donde es, donde creció. Y veamos como la Judá se da en la nación de Israel, veámonos como olivo natural. Y el silvestre se da de una forma esporádica, ¿no? En un lugar donde no pensabas que iba a haber, ahí salió un olivo. ¿Cuál da mejor aceite? ¿El silvestre o el natural? Da más aceite el natural y es más fácil sacar el aceite. Pero es mejor calidad el silvestre, pero es más difícil sacarlo. ¿Sí? Entonces, recordemos esto. Para el pueblo judío, alguien que viene de las afueras, hizo teshuvá, se arrepintió y quiso volver a casa. Para él, esa persona es más justa que el que nació siendo judío desde nacimiento, todo el tiempo ha hecho oraciones, todo el tiempo ha hecho. Es más justo él. Tiene más mérito él que uno que siempre ha sido un judío. Eso lo reconoce. Entonces uno puede ver y entender en la naturaleza que un olivo silvestre da mejor aceite, pero se tiene que trabajar más. Se trabaja más. Y un olivo natural, lo exprimes y sale rápido el aceite. Es de muy buena calidad, no estoy diciendo que sea malo. Es de muy buena calidad, pero si quieres uno de más calidad, es silvestre. Y obviamente es menos la cantidad que vas a obtener. ¿Sí? Tiene sentido como si nos consideramos fuera o un olivo silvestre. ¿Qué tienes que hacer? Muy poco. Realmente como olivo, pocos nutrientes. No necesitas mucho. No necesitas mucho. ¿Cuánto necesitamos en nuestra vida? ¿Qué tanto necesitamos en nuestra vida? Para aprender Torah realmente. Para aprender Torah, necesitamos, ¿qué necesitamos? Un olivo no necesita mucho. No necesita grandes nutrientes, no necesita nada de eso. Más simple, tu vida, tienes más oportunidad de Torah. Más ocupada tu vida, habla de lo que sea. De lo que sea. Mientras más ocupada tienes tu vida, menos aprendes. Menos profundizas en la Torah. Más tiempo libre, menos Torah. ¿Quieres más dinero? Menos Torah. Mientras más te asimilas al mundo, menos Torah. Y para aprender Torah no necesitas nada de eso. ¿Sí? Entonces vamos a seguir. ¿Cuál era el uso del aceite? Habíamos dicho que era para ungir. ¿Quiénes ungían? ¿Sacerdotes? ¿A quiénes se ungían? ¿Reyes? Sacerdotes. ¿Sí? ¿Qué sacerdotes? ¿Quiénes son los sacerdotes? Levitas. Todos los levitas. Ese es otro, ¿no? Viene la visita conyugal. Este, sacerdotes, pero el linaje de Aarón. Tiene que ser del linaje de Aarón. Entonces, si surgían reyes y sacerdotes, dice cuando en Levítico, bueno, vamos a ver primero Shemot 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Si vamos a hacer un reino de Koanim, de gente santa, tendremos que ser ungidos. ¿Por qué les faltaba a las vírgenes aceite?
Porque las vírgenes insensatas que les faltó aceite no entraron. Esa es una promesa dada desde Éxodo para que el pueblo de Israel sea diferente. Y eso es justamente antes de darle la Torah. Antes de darle la Torah, Hashem hace una promesa con ellos. Y se sigue leyendo en la 19:6, el pueblo estuvo de acuerdo, sí, haremos como él dijo. ¿Sí? Pero en Vayikra 2:1 nos habla también de una ofrenda. Dice, cuando alguna persona ofreciera una oblación a Hashem, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Aceite y harina. Y era una oblación. ¿Se acuerdan cuál era esa ofrenda? Minjá. Minjá. ¿Para quién era la ofrenda Minjá? ¿Para Hashem? Minjá no. Minjá era de Hashem y el sacerdote. Shelamim es para el pueblo también, que son ofrendas se dividen en tres partes, pero la Minjá se divide en dos. Hashem y la ofrenda quemada y el para el sacerdote. Entonces, ¿alguna vez han leído la historia de la viuda de Sarepta? Es mi cara de no. ¿Alguien que quiera leerla? Cuando fue Elías que fue, ¿te las cuento? Mejor la leemos. La leemos. Primera de Reyes 17, 8 al 16. ¿Alguien que la lea? Por favor. Primera de Reyes 17, 8 al 16. Ok. Amén. ¿Qué hizo esta mujer? Dice Hashem que había preparado a la viuda. ¿En qué la había preparado? ¿Con qué la preparó? Tenía un poco de aceite y un poco de harina para hacer un pan. ¿Cómo sabía que era viuda? Dice, Hashem le dice a Elías, dice, ya preparé a esta mujer. Pero luego la mujer también, la viuda, pregunta y dice, mira, es lo que iba a hacer, preparar un pan, aceite, y como no he oído, no tenemos nada, dejarnos morir. Es todo. O sea, esto es todo lo que tengo. Hago un pan, lo reparto con mi hijo y se acabó. No hay más. Entonces dice, Hashem ya la había preparado. Ese poquito harina y ese poquito aceite era todo lo que necesitaba. ¿Por qué? Le dio primero a Elías. ¿Por qué primero a Elías? No es de Elías como que, oye, es lo único que tiene la mujer, quítaselo. Yo sé que muchos pastores hoy en día abusan de eso.
Abusan de eso. Es que hasta lo que tienes y con tarjeta de crédito tienes que ofrendar. No entienden el concepto de lo que está sucediendo ahí. ¿Quién era Elías? ¿Quién era Elías? Ok, profeta. ¿De qué tribu son los profetas? El 95% de los profetas son levitas, sacerdotes. ¿Sí? Elías, no entendemos nada de la escritura, de dónde viene. ¿Sí? Creo que la semana pasada vimos esto de que muchas personas que salen del cristianismo, van al judaísmo, dicen es que la genealogía de Yeshua está incorrecta. Ahí faltan dos o tres personas, y le quieren buscar. Encuéntralo, está bien. Y yo entiendo eso. Pero le digo, ¿tú crees en Elías? Sí. El judío cree en Elías. Dame su genealogía. No hay. Oh, y crees en Elías. Y yo creo en Yeshua y porque está mal la genealogía, tengo que descartarlo. Interesante. Entonces es nada más analizar qué realmente, por qué creen en Elías. Cada pesa lo hacen. A la copa de Elías, cada pesa. Y tiene un sentido. Y yo también creo en Elías. Y creo en Elías porque la función de Elías puede bajar al templo, al río Jordán. La función de Moshe fue llevarlo de Egipto al río Jordán. Es un punto de encuentro. Y ese punto de encuentro es la puerta de entrada a la tierra. Tiene sentido. Ahora me hace mucho sentido. ¿Sí? Entonces, Elías muy probablemente, si tú ves la narración, dice le llevaban ofrenda cuando estaba en el Jordán. Dice que los cuervos le llevaban ofrenda. Los cuervos realmente no eran como las aves, sino eran las personas que vivían ahí, pero eso es otra historia. Le llevaban ofrenda, y si te fijas las horas que le llevaban la ofrenda, son las horas de las ofrendas en el templo. Y el río Jordán representa la puerta a la entrada a la tierra. ¿A dónde tú tenías que llevar las ofrendas? Al sumo sacerdote. Cuando tú llevabas una ofrenda, nación de Israel, ¿dónde la tenías que dejar? En la puerta del templo. ¿Sí? Y estas son personas foráneas, extranjeras, que iban a la puerta, que es el Jordán. ¿Cómo? ¿Por qué podemos entender que el Jordán es la puerta? Ahí es donde los dejó Moshe para que Josué los metiera. Ahí es donde bautizaba Juan el Bautista. ¿Por qué en el Jordán? ¿Qué simbolismo tiene eso? Un migvé en la puerta. Elías ahí bajó. El Jordán tiene todo que ver con eso. Entonces, entendiendo esto, dices, ok, Elías puede ser un sumo sacerdote o un sacerdote, pudiera ser. No sabemos de dónde llegó y sabemos que se fue en los carros de fuego, así es que es como complicado decir, es esto. Pero cuando hubo la discusión con los Baales, ¿qué hizo Elías? ¿Un altar? O sea, había una conexión que tenía con Hashem para hacer descender fuego. ¿Quién hacía eso? Moshe hizo eso en el tabernáculo. Preparó todo el altar para que descendiera el fuego. Moshe era un levita, hermano de Aarón. Entonces, no dice nunca nada que Elías era un levita, pero todas sus acciones pintan eso. ¿Sí? Entonces, cuando esta viuda daba a Elías, ¿qué era lo que estaba haciendo? Una ofrenda minjá para un levita. Una ofrenda a Hashem. ¿Sí? Y luego si seguimos leyendo, Vaikra nos dice para qué era esta ofrenda minjá. Vaikra 2, del 2 al 3 dice, y la traerás al sacerdote, hijos de Aarón. De ellos tomará el sacerdote un puño lleno de la flor de harina del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder para el altar, para memoria. Ofrenda encendida es, de olor grato a Hashem. Y fíjese lo que dice el versículo 3. Y lo que resta de esta ofrenda será a Aarón y a sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman a Hashem. Esto es algo muy santo, muy sagrado de lo que se quema a Hashem. Entonces, esta viuda, todo lo que tenía, lo único que tenía,
o como una ofrenda a Hashem. Eso es muy diferente a sacarte el dinero que quieren sacarte los pastores. Eso es comprender la escritura de lo que está sucediendo. Ahora, estamos hablando del aceite. Oprimir, exprimir las olivas. El olivo silvestre, más trabajo se requiere. Hasta el último empieza a dar lo mejor del aceite. Entonces, cuando nos quede nada, daremos lo mejor. Cuando tengamos nada, daremos lo mejor para Hashem o comer y dejarnos morir. Había dos opciones, la viuda tenía dos opciones: comer y dejarse morir o dar y vivir. Muy diferente, muy diferente. ¿Sí? Ahorita vamos a pasar la canasta de las limosnas. Nada, no es cierto. Ok, entonces, vamos a seguir con el aceite. Se ardía continuamente en el tabernáculo de reunión. Ahí es donde ardía el aceite. El aceite que mandó a los hijos de Israel que ardiera, prendía las luminarias, era en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. ¿Qué es eso? Estamos hablando del lugar santo, lugar santísimo. Ese velo que está hablando es afuera de ese velo, afuera del lugar santísimo, donde está la menorá, la mesa de los panes, y ahí está un altar de incienso. Que apenas va a decir la construcción de ese altar de incienso. Entonces, esa palabra, tabernáculo, se llama Oel. Oel. Aleph, Hei, Lamed. Oel quiere decir tabernáculo. Si simplemente haces switch, en vez de poner Aleph, Hei, Lamed, pones Hei, Aleph, Lamed, ese es Ael. Ael quiere decir brillar. ¿Sí? Pero no es brillar como el verbo, sino yo brillaré. Es en primera persona y es en futuro. Ael es yo brillaré. Entonces, ¿qué les iba a pasar a las vírgenes? Si leen la de las vírgenes, danos de nuestro aceite porque se nos apaga. ¿Qué se nos apaga? El brillo. Por no juntar suficiente aceite para completar el tabernáculo, para completar el templo. Todo está dirigido a levantar el templo. No hay suficiente aceite, no hay entrada para ti. ¿A dónde llegaban las vírgenes? A la puerta. Se cerró la puerta. ¿Qué significa la puerta? Las ofrendas. Ahí llevaba las ofrendas para Hashem. Y esas les faltó levantar el tabernáculo. Por eso se menciona que dejaron de brillar. A él es brillaré. Entonces, hay otra parte, para que no me crea a mí y vea la misma escritura nada más, que es la que confirma. De Shemen. La primera vez que se usa Shemen, o aceite. ¿Dónde creen que es? Bereshit 28, 18, 22. Es la primera vez que se usa la palabra aceite. Se dice, levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. ¿Qué es lo que estaba mencionando o que haciendo Jacob aquí? ¿Qué sueño tuvo? Una escalera donde subían y bajaban ángeles. ¿Qué es eso? Que son ángeles, son mensajeros, enviados de Hashem. Ángeles son mensajeros, pero suben y bajan. ¿Tenemos registro de eso o no? Sí, Zacarías. ¿Qué se le apareció a Zacarías? Cuando se le dijo que iba a tener un hijo, un ángel. ¿A qué hora fue? ¿A la hora de la ofrenda?
Entonces, ¿dónde fue? Templo. Zacarías era un sumo sacerdote. Él estaba ofreciendo las ofrendas, se le apareció el ángel, como si fuera una escalera que sube y baja del cielo. Entonces quiere decir que lo que estaba viviendo Jacob, ángeles que suben y bajan, ¿qué lugar es este? No es más que, y si seguimos leyendo, le puso Betel. ¿Por qué? Casa de Elohim. Esta es la casa de Elohim, este es el tabernáculo de Elohim, esta es la casa de Hashem, donde suben y bajan ángeles. ¿A qué horas? A las horas de las ofrendas. Mucha de la escritura está en las apariciones de los ángeles que subían y bajaban, mensajeros que suben y llevan. Hay malaj, mensajeros, ¿sí? Entonces, podemos entender que Jacob estaba haciendo la base, ungiendo el tabernáculo de Hashem, el lugar donde debía estar la casa de Hashem, el templo de Hashem. Esa es la parasha número 7. Esa es la porción número 7, cuando se levanta el Mishkan. Y en esta estamos viendo una porción número 8. Uno de los mandamientos que viene aquí es encender la menorá. Tienes que encender la menorá. El mandamiento es, si tienes que encender la menorá, hay que tener aceite, obviamente. ¿Sí? Habían visto las letras hebreas. La letra Bab, delgadita, es la número 6. Y la 7 tiene la misma figura que la Bab, pero como si tuviera una corona arriba. ¿Sí lo han visto eso o no? ¿Sí? Digo, ahí está en la pantalla. La diapositiva, no sé cuál sea, pero está, van a ver la menorá. ¿Sí? Entonces quiere decir que es la Bab como si fuera una corona para al 7 es como si la Bab tuviera una corona. ¿Alguna vez han puesto atención en la mida? Hay una parte de la mida donde, aquí es, donde habla del Shabbat. Dice, tú eres uno, tu nombre es uno, y quién se te asemeja a tu pueblo Israel, una nación única sobre la tierra, esplendor de grandeza y diadema de salvación es el día de reposo. Y santidad que has otorgado. Como si fuera una corona. Como la corona tiene que ver. El Shabbat es como la corona en la que tienes que llegar. Punto donde tenemos que volver. El segundo mandamiento que viene aquí es de los Kohanim, que usarán ropas especiales. Si ves la ropa de los Kohanim y tienen muchos detalles de oro, ¿dónde debería usar esa ropa? ¿Afuera? ¿En el templo? Era una ropa especial para estar en el templo, pero también era una ropa especial cuando salían, cuando se movían. Se la podían quitar para cuando se movía el Mishkan, él salía con eso. Él era el representante de Hashem. ¿Sí? Podemos saber que lo usaban en el templo. ¿Por qué? Porque todos los detalles que tenían oro. Y hubo una historia. Me gusta mucho esta historia porque habla de Alejandro, del Macedonio, cuando iba a conquistar a Jerusalén. Dice que en ese entonces era Shimon Hasadik, el sumo sacerdote, ese era el Cohen Gadol, y se vistió con las vestiduras que traía. Y entonces dice que se encontró porque quería encontrarse a Alejandro. Él quería defender porque venía Alejandro, venía a conquistar. Y entonces se iba a encontrar con él para persuadirlo de que reconsiderara pues el ataque, reconsiderara lo que iba a hacer. Entonces cuando se acercaban, dice que de lejos preguntó uno de los generales de Alejandro, le preguntó a los generales de Alejandro, dice, ¿quiénes son estos? Dice, ellos son los judíos que se rebelaron contra usted. Dice, pero tan pronto como Alejandro vio al sumo sacerdote, traía las vestiduras de gala. Dice, se levantó de su carro y se postró ante él. Y los generales de él, dice,
¿Qué estás haciendo? Son los judíos los que te estás postando delante de un judío. Dice Alejandro Magno dice, Macedonio, perdón. Siempre que salgo a la batalla, veo la imagen de una persona vestida como él. Y siempre triunfa. Siempre veo esa imagen. Un hombre vestido así como él y siempre he salido victorioso. Entonces sé que él es el que me da la batalla. Tú te puedes entender, dice, cómo alguien de fuera lo vio y se postró. Qué tan notables eran las vestiduras. El mandamiento número 100, el 3, es usar el pectoral o el efod a la altura del corazón. ¿Por qué se usaba ahí? ¿Qué tiene que ver el corazón? Hay un versículo, Cantar de los Cantares, 8:6. Menciona, dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, tus brasas de fuego, una fuerte llama. Si tan fuerte es el amor como el fuego, como la muerte. Pero esta mujer quería estar sobre su corazón. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay en el corazón de Hashem? Lo vimos la semana pasada. Que David tenía un corazón conforme al corazón de Hashem. ¿Cuál era lo que había ahí? ¿Salmos? ¿Será eso? ¿Que escribió muchos salmos? Porque hubo muchos que escribieron salmos, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Incluso hijos de Coré escribieron salmos. Hijos de Moisés escribieron salmos. Entonces, pero eso no los hizo conforme al corazón de Hashem. ¿Qué había en el corazón de David? Construir el templo. Esa es la única diferencia a todos los demás. David deseaba una casa para su rey. El querer, el anhelar un corazón para Hashem. Entonces, si vemos este cantar de los cantares, ponme como sello sobre tu corazón, que hay en el corazón de Hashem. Una casa. ¿Por qué? Porque es la forma de habitar con su pueblo. Es la forma de poder habitar en medio de ellos. Que hay una casa, hay un lugar donde puedes habitar. Ese es el anhelo de Hashem. ¿Cuál es el anhelo de nosotros? Si lo pensamos así fríamente, como piensa el mundo, como piensan las mayores religiones, no es necesario el templo. Es que no necesitas sacrificios, es que ponle 1 y 1000 pretextos, pero no sabes realmente cuál es la función del templo. Es que el Mesías ya hizo todo, no tenemos que hacer nada, en serio. Tan fácil es el boleto. Yo nunca he visto una redención en la escritura que sea fácil. Nunca he visto algo que sea fácil. Decir, Elías. Elías. Si lees la historia de Elías, estuvo bien complicado todo lo que hacía Elías. Porque nada más lo levantaban los carros de fuego y ya se fue. No. Ninguna redención es fácil. Porque queremos que la de nosotros va a ser fácil. En el corazón se encuentran 4 cámaras. ¿Qué salía del Edén? Un río que se ramificaba en 4. Entonces nada más recuerde 4. 4 que tiene que ver con Dalet, una puerta. Si hay una puerta para estar delante de Hashem, es esto. Para estar en su corazón, el pectoral que tenía, las 12 tribus. Hashem en el corazón del sumo sacerdote veía las 12 tribus.
Veía al representante de las 12 tribus, veía a su pueblo. Cada vez que se presentaba el sumo sacerdote delante de él, veía a su pueblo. Mandamiento 101 es no desgarrar la vestimenta de los Kohanim. El 102, que los Kohanim coman la carne de la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Esto solamente aplica ya que esté el templo. Recordemos que las ofrendas, cuando tienes que degollar, cuando tienes que matar a un animal, aplica solamente en el templo. No aplica en las exteriores. La ofrenda que le dio la viuda de Sarepta, no había ningún sacrificio, era una ofrenda, harina y aceite. ¿Sí? Es muy diferente a una ofrenda. Y si hiciera una ofrenda de matar a un animal y ofrecerlo a Shem, es muy diferente. Si está un templo, no aplica. Quemar el incienso del templo. ¿Qué es el incienso? Todos podemos reconocer qué significa el incienso. Oraciones. Oraciones. Ahorita vamos a ver acerca de oraciones. Y la última mandamiento que viene aquí es no ofrecer nada extraño sobre el altar de oro. ¿Por qué? Callas muerto. ¿Quién murió? Los hijos de Aarón. ¿Cuántos hijos de Aarón eran? Tenía 4 hijos. Se murieron 2. Y luego de esos 2, Hashem escogió uno. Hay un patrón de 4, 2, 1. ¿Sí? Manténganlo en mente. 4, 2, 1. Había 4 hijos. Y luego había 2. Que quedó Eleazar y Tamar. Y de Eleazar y Tamar siguió el linaje por Finés o Pinjas, que es hijo de Eleazar. ¿Sí? Entonces, aceite. Esta porción vimos el aceite, las vestiduras de los Kohanim, las ofrendas para consagrar a los sacerdotes. Y el último vemos el altar de incienso. ¿Sí? Recordemos que ahorita vimos acerca del corazón. Tiene que ver con 4, con Dalet. Y ahorita vamos a ver algo acerca de eso. La porción pasada, Terumá, vimos la construcción del arca, la mesa de los panes, de la menorá y de el altar de bronce de afuera. ¿Sí? En esta estamos viendo un altar nuevo. ¿Cuál es el altar que viene aquí? De bronce. ¿De bronce? El altar de bronce fue la semana pasada, fue la de Terumá. Es un altar de oro del incienso. Entonces, si es de oro, ¿dónde va? Adentro. ¿Sí? Ese va adentro. Fíjese lo que dice. Dice Shemot 30, del 1 al 2. Dice, harás asimismo un altar. Ay, para quemar incienso de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo, su anchura de 1 codo será cuadrado, su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte de lo mismo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas. Entonces, dice, no ofrecerás sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él la libación. Entonces, ¿qué entendemos por eso? Cada mañana levantamos ofrenda a Hashem. Cada mañana, Aarón hacía esto, el incienso. Entonces, si vemos este altar del incienso, ¿recuerdan cómo era? ¿Cuánto medía? 1 por 1 por 1 por 1. En total, fueron muchos unos, ¿verdad? Otra vez. 1, 1, 1, 1. 4, 4 codos. ¿Sí? La semana pasada veíamos que se formaba una letra cada vez que poníamos el altar de 1,5, 1, 1,5, ¿sí? Y formamos la letra José. Primero era Heit, y luego la Bab, que era de la mesa de los panes,
y luego la Sadi, que era de la menorá, y luego la Kaf, que era del altar de fuego. Josek, que es un contrato, y en esta se forma no, la letra Dalet. Dalet, ¿qué quiere decir Dalet? Puerta, una puerta. ¿Dónde se ponía el altar de incienso? Delante de la puerta, delante del lugar santísimo. Entonces, si ahí se depositaban las oraciones, ¿hacia quién iban dirigidas las oraciones? Hacia la presencia de Hashem. Entonces, si tú estás en el templo, tienes que voltear hacia el frente. La grande paz de helicópteros. Tú tienes que voltear hacia la puerta, pero si tú estás en el templo, tienes cierto lugar donde te puedes acercar. Está el lugar de la puerta de Nicanor, hasta ahí puedes acceder. Como nación de Israel, hasta ahí puedes acceder. De ahí son los 15 escalones que entras a la puerta de Nicanor y luego están los holocaustos. De allí entras y subes al lugar santo. Y de ahí sigue el lugar santísimo. Y siempre vas en aliyah, en ascensión. De ahí viene que leemos la Torah o la porción en aliyah. ¿Por qué aliyah? Son 7 pasos. Desde que estás fuera del templo, son 7 lugares para llegar a la presencia de Hashem. 7 espacios que va subiendo. Todo tiene el mismo sentido. Hashem hace todas las cosas de un solo sentido para que entendamos. Todo lo material que Él creó, lo podemos entender que siempre tiene el mismo patrón. Estar en el templo es como subir cada Shabbat. Cada día representa una lía hasta que llegas a Shabbat. Ir al templo representa subir escalones, diferentes espacios, 7 espacios, hasta que llegas, o tu ofrenda llega, donde está Hashem. ¿Tiene sentido? Entonces, Shemitah es lo mismo. Todo tiene que ver con la misma función. Entonces, ya nomás para terminar, ¿quiénes eran los que tenían que ah, hacer o realizar las vestiduras de los sacerdotes? ¿Qué cualidades tenían que tener esos hombres? Sabiduría e inteligencia. Lo mismo que tenía Joseph. Sabiduría e inteligencia para poder realizar las vestiduras. Había 2 encargados. Uno era Betzalel y otro era Ur. Esos 2 fueron los encargados. Betzalel y Ur. La palabra Betzalel es Bet, Sadi, Lamet, Aleph, Lamet. Eh, si vas sumando Sadi, ¿cuánto vale Sadi? 90. Más una Lamet que vale 30. 90 más 30. 120. Más otra letra Lamet. Otros 30. 150. Más Bet que vale 2. Y una Aleph que vale 1. 153. ¿Dónde viste ese número 153? Los peces los peces, de- cuando estaba Yeshua, en la mañana, que fue con los discípulos y que aventaban la red hacia el otro lado. 153 peces. ¿Y qué les pidió Yeshua en ese momento? Ahí los discípulos habían perdido en creer en él. Habían dejado de creer en él. ¿Sabes por qué se deja de creer en Yeshua? ¿Por qué dejan de creer en Yeshua? Muchos dicen, no, porque no hay paz. Ok. Dejan de creer en Yeshua porque no se puede construir el templo. Dejan de creer en él por la falta de la construcción del templo. Una de las cosas que tiene que hacer el Mesías es la construcción del templo. Tiene que hacerse físicamente. Tiene que hacerse físicamente. ¿Por qué?
Bueno, vamos a cortar la transmisión. Seguimos platicando porque se oye nada más de este lado y no soy del otro lado, entonces vamos a dejar más confundida a la gente. Sí, y no viene, entonces se va a hacer más difícil. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Que Dios nos bendiga. Shabbat